Entre las confesiones de Popeye, Popeye ya sabemos quién es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria, hoy difunto Popeye. Bueno, pero hablaba en ese momento, en entrevista, sobre las cartas que le enviaba Pablo Escobar Gaviria a Fidel Castro para que le entregara a Raúl Castro una ruta impresionante que tenían por Cuba. ¿Y quién era el mandadero? ¿Quién era el que llevaba estas cartas? Pues nada más y nada menos, según Popeye, uno de los más cercanos de Pablo Escobar era el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro. Para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. ¿Y qué decían esas cartas? Las cartas no sabía porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Algún día saldrán a la luz pública porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Pues no eran a máquina, porque yo escribo muy bien a máquina con los 10 dedos. Y cuando una carta, cuando no era para una persona muy personal, porque escribir a máquina es antipersonal. Él escribía, le gustaba escribir a Pablo. El contacto era el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Era la persona que era el contacto entre ellos. Realmente, el tráfico de droga, el que hablaba directamente con Raúl Castro, era el Cocodrilo, señor de apellido Avendaño, que fue ejecutado hace poquito en Costa Rica. ¿Cómo llegó la estructura del cartel de Medellín a Cuba? Por intermedio del M-19, llegan a Raúl Castro. Porque realmente el sueño de Pablo Escobar era conseguirse Pablo Escobar era un visionario del delito. Pablo Escobar fue el primero que hizo los cilindros bomba en Colombia, pero no lo supo hacer. Él cogía, por ejemplo, la dinamita y les colocaba cilindros con gas y los estallaba, pero no estallaban. Se desapachurraban y botaban el contenido, pero no estallaban. Y él era inquieto con eso. Después él empezó con los submarinos. El sueño de él era que los rusos prestaran un submarino para invadir de cocaína a los Estados Unidos, por intermedio de Cuba. No lo pudo conseguir porque los rusos no le cooperaron. Él llega ya a Cuba por intermedio del M-19, llegan a Cuba, donde Raúl Castro, y trabajaron durante más de 3 años. Yo estuve en la cadena del narcotráfico, yo estuve en Cayo Hueso, en la Florida, en la punta, en Cayo Hueso estuve yo ahí. Ahí se recibían las lanchas, ahí estaban las caletas, de ahí pasamos a Boca Ratón, donde están las caletas madre. Boca Ratón es un barrio de Estados Unidos, de ricos, de millonarios, de Miami. En Boca Ratón les dimos un manejo de eso profesional, bien hecho, nada de cadenas de oro, nada, sino entramos, salíamos como salen las personas a trabajar en los Estados Unidos y entrábamos a almorzar y volvíamos. Solamente era la única salida de la caleta y se sacaba la droga, hoy se entraba. Era una cosa bien manejada profesionalmente. El tráfico de drogas dejó más de 100 millones de dólares para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo.